En el tercer domingo del tiempo ordinario celebramos el Domingo de la Palabra, que el Papa Francisco instituyó en 2019 a través de la Carta Apostólica en forma motu proprio, Aperiut Illi. En dicho documento se nos dice que este domingo está dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios, y en él se nos invita a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. Cuando leemos o escuchamos los textos de la palabra, en ocasiones podemos decir: no entiendo bien lo que dice, no sé interpretarlo. Hemos de aprovechar los cursos o charlas de formación sobre la palabra que se organizan en muchas parroquias y en la diócesis, porque, como bien decía San Jerónimo, la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. El Señor nos invita a escuchar su palabra y a sentirle presente en nuestras vidas. Por eso comenzamos la Eucaristía abriendo nuestro corazón pues al pan de la palabra, que nos permita no solo escucharlo, sino hacerla nuestra. Y en segundo lugar, el pan de la Eucaristía, en la que tomamos el pan y el vino, el cuerpo y la sangre del Señor, que es el alimento del Espíritu, que nos ayuda a entender su presencia entre nosotros y a vivir su misericordia, el perdón que constantemente derrama sobre todos nosotros. Abramos, por tanto, nuestro corazón, pidamos el perdón al Señor y pidámonos perdón mutuamente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte,
y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloé de que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del reino y curaba toda dolencia del pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. En este tercer domingo del tiempo ordinario, en el que celebramos el Día de la Palabra o nuestra vinculación a la Palabra del Padre, se nos insiste, sobre todo en la segunda lectura, a vivir en la unidad. La unidad que es fruto, a su vez, de aquello que se comenzaba a decir al comienzo de la predicación de Jesús y que encontramos en el fragmento del Evangelio. Convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Sí, la unidad es fruto de la conversión. Y la unidad implica no hacer todos lo mismo, evidentemente. No estamos llamados a hacer todos lo mismo, a ser clones unos de otros, no. Pero sí estamos llamados a tener un mismo marco de referencia en el que nos vamos a encontrar con una serie de valores, con una serie de compromisos, con una serie de llamadas de parte de nuestro Dios que implican toda nuestra vida. Y todas esas llamadas, todos esos valores y todo ese estilo de vida que emerge de la palabra del Señor es lo que nos va unificando. Por su estilo de vida les conoceréis, por su amor les conoceréis. Por tanto, eso es la unidad que nos hace vivir en el amor a Dios, en el amor al prójimo, la unidad que nos hace entregar nuestra vida en nombre de Dios hacia los otros. ¿Para qué? Para que crezca su reino. Sí, en el fragmento del Evangelio escuchábamos también la llamada de Jesús a los primeros apóstoles. Dos parejas de hermanos, Simón Pedro y Andrés, y Santiago y Juan. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y por otro lado, Simón Pedro y Andrés. 4 pescadores. Sí, se nos dice claramente, sí, habla del mar en el fragmento del Evangelio, pero sabemos perfectísimamente que el mar de Galilea pues, era el lago de Tiberíades. Entonces ellos conocían a la perfección el lago, toda su vida se había desarrollado allí, los 4, y conocían las artes de la pesca porque fue lo que hicieron siempre. Y dejan todo. Simón Pedro y su hermano Andrés, que habían echado la red, lo dejan y siguen al Señor. Y Santiago y Juan estaban con su padre repasando las redes, y dejan a su padre y a las redes y siguen al Señor. ¿Cómo tuvo que ser la llamada del Señor? ¿Qué escucharon en esa llamada? ¿Qué vieron en aquel que les decía, ven y sígueme? O os haré pescadores de hombres. No sé, no sabemos lo que pudo acontecer en la mente y en el corazón de aquellas 4 personas. Pero el Señor nos sigue llamando a cada uno de nosotros de igual manera. De nuestra parte está qué vemos en esa llamada del Señor y qué vemos en el seguimiento de su palabra, para seguirle y para sentirnos fortalecidos en la unidad, en la relación de unos y otros y en el compromiso de anunciar el Evangelio. Y ese compromiso de anuncio del Evangelio que exige del amor a Dios, nos exige también del amor al hermano. Y ahí es donde surge la llamada a la unidad. Qué lejos en este momento
estamos en todos los ambientes de esa llamada del Señor a vivir en la unidad. En el ámbito del marco religioso, ya lo vemos. Parece que unos son de Pablo, otros son de Apolo, otros son de el grupo de acá, el grupo de allá, grupos distintos, todos de iglesia, pero cada uno a su bola. Señores, eso no es unidad. Si el Señor nos invita a vivir en la unidad, tendremos que sentarnos de nuevo a ir descubriendo aquello que se nos decía en el Vaticano II, que también está perfectamente la llamada a la unidad y al ecumenismo. Entonces resulta que tenemos la voz de nuestros antepasados invitándonos al ecumenismo, a la unión de los cristianos, y a la vez dividimos a la Iglesia. Me parece que las cosas han de ir por otro camino. Sí, puede haber muchos grupos, sí, pero ¡ojo! El camino único es hacer realidad la palabra de Dios. Y aquí no vale el camino de unos y el camino de otros. Ni las iniciativas de no sé qué grupo, no. Está muy bien que tengan esas iniciativas, que cada uno tenga su camino. Pero ojo, si ese camino no está fundamentado en la unidad, no vale para nada. Por lo tanto, señores, lo que nos corresponde a cada uno, apliquémonos lo que dice la palabra de Dios. Vivamos en la unidad y sigamos con toda nuestra fuerza y con toda nuestra energía la palabra de Dios que nos llama y nos invita a seguirle. Y así se cumple la profecía, aquello que ya Isaías nos hablaba en la primera lectura y que recordaba después Mateo en el inicio del fragmento del Evangelio. Cuando hablaba así de la tierra de Zabulón y de la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que podamos ser luz. El pueblo que habitaba en las tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierras y sombra de muerte, una luz los brilló. ¿Cuál es esa luz? El Dios hecho hombre. ¿Cuál es esa luz hoy para nosotros? El Evangelio, la buena noticia, la palabra, el camino que nos conduce a la construcción del reino de Dios y el camino que nos hace vivir en nuestra unidad de la fe, esperanza y caridad, y que nos exhorta a que vayamos potenciando esa unidad en el resto de las realidades sociales, económicas, políticas, personales, en todo aquello que estamos llamados a realizar en nuestra vida. Que el Señor nos auxilie y nos ayude a mantenernos firmes en la unidad. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre y Señor pidiéndole que nos auxilie y que acoja, escuche todo aquello que le pedimos y haga realidad lo que más necesitemos para vivir en la unidad y en la paz que vienen de nuestro Dios. Por la Iglesia, para que sea testimonio de unidad y fraternidad, atenta a la palabra de Dios y actuando conforme a ella, roguemos al Señor. Pidamos por todos los pueblos de la tierra, para que el desarrollo humano y social, la convivencia y la unidad sea el reflejo de la paz que todos anhelamos, roguemos al Señor. Pidamos por quienes anuncian, proclaman, estudian y enseñan la palabra de Dios, para que sepan comunicarla con toda su novedad y actualidad, acercándola a cada persona para que pueda conocerla y acogerla, roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones y de las instituciones internacionales, para que garanticen la libertad religiosa y protejan las tradiciones, valores y cultura cristiana de tantos países y continentes, roguemos al Señor.
Pidamos por todas las confesiones cristianas, para que entre todos busquemos la unidad, nos conozcamos y nos relacionemos cada vez con mayor hondura, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la palabra de Dios nos ayude a iluminar las realidades más injustas y violentas de nuestro mundo y nos animen a llevar un mensaje de justicia y de paz, tanto con nuestras palabras como con nuestras obras y testimonio, roguemos al Señor. Te rogamos, Por nosotros que recibimos la palabra de Dios día a día, para que escuchemos su llamada a seguirle y vivamos conforme al Evangelio, roguemos al Señor. te rogamos, óyenos. Que tu Espíritu, Padre de bondad, actúe y viva en nosotros para que seamos uno en ti y uno entre nosotros, como nos invitas a ser y a vivir en tu palabra. En ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas, Señor, siempre, Señor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa León, con nuestro obispo Jesús y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos
y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago el Menor, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan, Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda su familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición.
Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A nuestros familiares, amigos y conocidos. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tratando de ser constructores de la unidad y de la fraternidad, Padre de bondad, nos dirigimos hacia ti con la oración que nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero con una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.